Bueno, entonces recién comentaba sobre los instrumentos de medición. Vamos a ver cuáles son los que utilizamos en Física 2, los que hubieran utilizado ustedes de haber podido ir al laboratorio. El primero era el voltímetro, ya utilizado en el primer trabajo práctico de la materia, en el cual, debido a una presencia de campo eléctrico en el espacio, que era en el TP de cubo, ustedes podían tomar una referencia y medir la diferencia potencial en cualquier punto del espacio y eh, dicha referencia. Eso lo hacían con el voltímetro, el que medía la diferencia potencial entre dos puntos. Bueno, ahora, eso era en electrostática. Ahora estamos en corriente continua, en régimen estacionario, entonces en régimen permanente estacionario, y lo que queremos hacer es medir la diferencia potencial entre los dos bornes, entre las dos puntas de la resistencia. Entonces, para eso tenemos que colocar en paralelo el instrumento. Ven, los dos cables del voltímetro van en una punta y en la otra de la resistencia. Lo que hace este instrumento es desviar una pequeña cantidad de corriente y internamente hace algunos cálculos para, para indicarnos cuál es entonces la diferencia potencial entre este punto y este punto, que va a ser el mismo entre este punto y este punto que este punto y este punto, porque están en paralelo. Ahora, la corriente desviada va a tratar de ser lo menor posible, porque si no estoy alterando el circuito. La verdad es que siempre voy a estar alterando el circuito, pero voy a tratar de que sea lo más chica posible. Por eso la resistencia interna del voltímetro es muy grande. Cuanto mayor sea la resistencia interna del instrumento, menor va a ser la corriente desviada y menos voy a estar afectando el circuito original. Si fuera un voltímetro ideal, su resistencia sería efectivamente infinito. Pero si yo tengo acá un circuito abierto con corriente de verdad infinita, entonces no pasa nada de corriente, entonces no puedo medir. Así que, bueno, es una solución de compromiso. En electrotecnia general A, al menos hace muchos años, cuando yo la cursé, en mi carrera de industrial, estudiamos el principio de funcionamiento de este instrumento. Eh, de manera analógica, los que son magnetoeléctricos. Pero, y algo de eso vamos a ver la clase que viene. Pero hoy en día también existen otras tecnologías digitales que están fuera del alcance de la materia. Ahora, un amperímetro es un instrumento que se coloca en serie con la resistencia. Si lo que queremos hacer es hallar la corriente que está pasando por dicha resistencia, y nos indica, bueno, entonces la corriente que pasa por esta rama. Ahora, la resistencia interna de este instrumento va a tratar de ser lo más chica posible, idealmente sería 0, pero inevitablemente alguna resistencia va a tener el instrumento. ¿Por qué tiene que ser lo más chica posible? Y bueno, para no afectar el circuito original. Pero bueno, algo vamos a meter. Entonces, esta corriente que pasa por esta rama, bueno, en algún momento yo tengo que apagar el circuito, cortar el cable, abrir la rama y conectar acá al principio, al final, el, el instrumento y volver a prender el circuito. Entonces empieza a circular corriente y este instrumento detecta dicha corriente. También está basado en este instrumento galvanómetro que vamos a ver la clase que viene, al menos en el caso de los analógicos magnetoeléctricos. Entonces, los digitales que nosotros vemos hoy en día tienen esta forma y los analógicos son con una aguja, que también se encuentran en el laboratorio. Distintos principios de su funcionamiento, pero se tienen que conectar de la misma manera y nos indican las mismas magnitudes. Tensión y corriente. Ahora, esto es totalmente fuera del alcance de la materia, pero alguna vez alguno me preguntó sobre estas pinzas amperimétricas que se usan, por ejemplo, para medir las corrientes, esto sería en la batería de un auto, donde este cable es muy grueso porque la corriente que pasa por acá para encender el auto es muy elevada. Imagínense si yo tuviera que cortar este cable para conectar el instrumento, no sería para nada práctico, ¿no? Entonces, para estos casos se usan estos otros instrumentos que tienen la ventaja de no requerir abrir el circuito. Lo envuelvo con esta pinza que al apretar acá donde tiene el dedo la tecla se abre la pinza, luego la cierro y eh, mide también la corriente. El principio de funcionamiento tiene que ver con un fenómeno que vamos a ver la clase que viene,
al menos para el caso de corriente continua. Después hay otras pinzas semejantes para el caso de corrientes alternas, que eso se ve más adelante. Bueno, acá hice posteriores al parcial cuando teníamos la modalidad habitual, ¿no? Bueno, pero que se ve más adelante. Pero bueno, esto, nota de color, está totalmente, como dice acá, fuera del temario de la materia. Lo incluyo porque varias veces me han preguntado sobre este instrumento. Bueno, vamos a ver qué pasa si conectamos los instrumentos, el amperímetro o el voltímetro, mal. ¿Cómo sería mal? A ver, acá tenemos un amperímetro bien conectado, ¿no? Como dice acá, lo tenemos que conectar en serie con dentro, o sea, de la rama por la cual queremos medir la circulación de corriente. Acá sería en serie con las resistencias. Las resistencias serían estas dos lamparitas. Entonces, y están siendo alimentadas por, en este caso, dos pilas. Se ve que una no era suficiente, por eso hay dos pilas en serie. Y después dos lamparitas en serie. Y en el medio abrí el circuito y conecté el amperímetro que tiene baja resistencia. ¿Y cuánto mido? Bueno, en este caso me dicen que estoy midiendo 0,16 amperes. ¿Qué hubiera pasado si yo lo conectaba mal? Quería medir la corriente, pero conectada en paralelo a la resistencia, a la lamparita. No solamente no mido nada, sino miren qué pasó con la lamparita. Está apagada. ¿Qué pasó? Las pilas están funcionando. Bueno, recuerden que el amperímetro tenía una resistencia interna bajísima. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? En vez de ir por la lamparita, ahora va a ir casi toda por la rama de menor resistencia. En esta rama, si hay menor resistencia al flujo de corriente, casi toda la corriente va a querer ir por dicha rama. Y casi nada va a ir, teniendo a cero, va a ir por la lamparita. Entonces, no solamente medir cualquier cosa, o sea, nada, porque esto tiende, si la resistencia interna tiende a cero, la corriente tiende a infinito, se me va de escala, no mido nada y encima ni siquiera está encendida la lamparita. Un desastre. Bueno, ¿y qué pasa con el voltímetro? Lo correcto dijimos que era conectarlo en paralelo al componente sobre el cual queríamos medir la diferencia de potencial. Entonces, uno de los bornes de un lado de la lamparita de la resistencia y el otro borne del otro lado de la lamparita de la resistencia. Esto es lo correcto. ¿Qué pasa si yo lo hago mal? Si me confundo con el tema del amperímetro y abro el circuito y lo conecto en serie. De vuelta, no vio nada. Acá se me fue de escala. Acá directamente, bueno, no sé si es que se me fue de escala o tampoco, pero tampoco funciona. ¿Qué está pasando acá? La resistencia interna del voltímetro tiene infinito. Entonces, ahora tengo, ven, un solo circuito, un circuito de una sola malla, donde tengo las dos FEMS de la pila, estas dos resistencias de la lamparita en serie con una resistencia interna del voltímetro que tiene el infinito. Entonces, la resistencia equivalente de este circuito, que es esta más esta más esta, tiene infinito. Así que la corriente, ¿a cuánto tiende? A cero. Así que nuevamente apagué las lamparitas sin quererlo. Un desastre. Así tampoco voy a medir nada correctamente. Entonces también pueden jugar con la aplicación que les mostré hace un ratito para conectar esa o una similar, conectar los instrumentos e ir midiendo las corrientes y las diferencias de potencial entre los bornes de distintos componentes. Bueno, ahí está la referencia de donde tomé estas imágenes de este libro.